Abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Jesús está llegando al final de su ministerio terrenal. Jesús sabe que su tiempo en la tierra es corto. Y trae una revelación poderosa a sus discípulos. El Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15. Yo voy a leer en una versión quizás distinta a la que usted posee. Voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que aquí dice. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. En la Reina Valera dice consolador. En el griego, la palabra consolador significa abogado defensor. Y quizás usted dice, ¿y qué relación tiene una cosa con la otra? Pues solo imagínese estar en un pleito legal y tener el mejor abogado del mundo a su lado. Y después pregúntese si eso trae consuelo. Pero lo que quiero destacar es lo que dice a continuación. Dice, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo busca ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen, porque ahora Él mora. En esta versión dice, Él vive con ustedes. Subraya la palabra con ustedes. Y después estará en ustedes. El versículo 23 dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo les diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. De manera que Jesús, al final de su ministerio, trae una revelación interesantísima para sus discípulos de aquel tiempo y para nosotros los de hoy. Jesús les dice, el Espíritu Santo, ustedes le conocen, el mundo no puede conocer, porque no lo entiende, porque no lo recibe. Y le conocen, porque Él está con, diga conmigo, con nosotros. Es una preposición primaria que significa que está propiamente cerca de ti. Yo estoy con ustedes, yo estoy cerca de ustedes. Pero luego dice que estará en nosotros. También es una preposición primaria denotando una posición fija. Es decir, voy a habitar de manera permanente en ti. Y eso fue poderoso para los oídos de aquellos discípulos. Y debería ser algo poderoso para nosotros en esta mañana. Dios no solo está con nosotros. Dios no solamente está aquí, como hemos escuchado en varias declaraciones en esta propia reunión. Jesús está aquí, Dios está aquí, y eso es cierto y es verdad. Pero hay algo más poderoso que eso mismo. Y es que Jesús vive de manera permanente en mí.
Y así como le decía el día de ayer que hay cristianos que no lograban aún entender lo del amor de Dios, pues de esto ni se diga. Es como que entendemos más fácil, Dios está con, que Dios está en. Y a veces no tenemos problema, Dios está con, pero no decimos casi nunca, Dios está en mí. No, Dios va conmigo, hermano. Sí, Dios está aquí conmigo, Dios me acompaña. Estamos utilizando términos como que Él está cerca. Pero es que está más que cerca, está dentro de mí. Y eso era difícil de entender para los discípulos porque no había ocurrido jamás. Y usted dirá, pastor, pero usted no lee la Biblia que el Espíritu Santo descendía sobre los profetas. Y sí es cierto, descendía sobre los profetas, pero no era de manera permanente. Era de manera intermitente. Como el caso de Sansón. Cuando se fue el espíritu de él, ni se dio cuenta. Los profetas decían, el Espíritu de Dios vino sobre mí, profetizaban, declaraban la revelación y el Espíritu nuevamente se iba por donde entró. Por eso, el primero que recibe el Espíritu Santo de manera permanente es Jesús. De hecho, Juan el Bautista le preguntaba a Dios, Señor, ¿cómo sabré quién es el Mesías? ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? Sobre quien veas descender el Espíritu Santo, pero que eso era común, él también lo tenía. Pero dice, pero que se queda de manera permanente, ese es. Ahora nosotros tenemos un privilegio que no tuvo ningún personaje del Antiguo Testamento. Por eso el propio Jesús dijo que aunque Juan el Bautista pudiera llamarse como el más grande de todos los profetas, el más pequeño en el reino de los cielos era mayor. Porque el privilegio que yo tengo y que tú tienes es algo fenomenal. Hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo y ese mismo día nos convertimos en la morada permanente del Espíritu Santo de Dios. Y si alguien lo cree, que diga un amén. Aleluya. Él vive en mí. ¿Puede decirlo a alguien? Él vive en mí. ¿Puede decirlo a alguien convencido? Dios vive en mí. ¿Y cómo puede ser esto? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, para que los libertara, a fin, escucha, que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Qué envió a tu corazón? ¿Qué envió a tu corazón? El espíritu de su Hijo, por el cual hoy podemos clamar diciendo, Abba, Padre, papito lindo en español. Entonces, ¿cómo es eso que el Espíritu vive en mí? Él se derramó en tu corazón el día que fuiste adoptado hijo suyo. Este tema de la adopción me encanta. Yo no sé si alguien alguna vez ha tenido el enorme privilegio de adoptar a alguien. Pero en estos días, analizando este tema, yo me imaginé ir a un lugar donde tú sientes que debes adoptar un niño y de repente te encuentras en un salón como este con 100 niños. Le voy a hacer una pregunta. ¿A cuál escogería?
Quizás para algunos sería un dilema escoger. Pero quizás tendría una conversación con la directora del centro y le diría, a ver, ¿me puede hablar un poquito de los antecedentes de los niños? ¿Y este niño cómo se comporta? ¿Es muy tremendo? ¿Pelea mucho? ¿Me puedes hablar de sus padres? ¿Cuál es su origen? ¿Alguna enfermedad familiar, genética? Y empezamos a descartar. ¿Sabe lo que hace grande a Dios? Que si hubiera buscado entre mis antepasados, no me hubiera adoptado. Si hubiera considerado mi conducta, no me hubiese adoptado. Si hubiese considerado mi físico, no me hubiera adoptado. Porque somos adoptados sencillamente, como dice la Biblia, por el puro afecto de su voluntad. No hay otra cosa. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. La adopción es gracia. La adopción es una manifestación de su gracia y Él me hace su hijo. Pero de repente el hijo que es adoptado entra en un dilema. ¿Será que soy o no soy? ¿Será que me quiere o no me quiere? Y Dios, para resolver ese problema, derramó su Espíritu Santo sobre todos sus hijos. Alabado sea su nombre, para que todos nos sintiéramos especiales en su presencia. Si hay algo grande que tú puedas recibir en la vida, es el Espíritu de Cristo viviendo en tu corazón. Dile al que tiene al lado, cuánto te ama Dios que te dio su Espíritu. Y dice la Biblia que es el aras de nuestra herencia. Es el adelanto. ¿Cuántos están aquí en esta hora? ¿Cuántos creen que nosotros somos hijos de Dios? ¿Cuántos creen que Dios vive en nosotros? Así que por un momento, aunque es verdad que Dios está con nosotros, dejémoslos a un lado. Y concentrémonos más en la idea de que Dios está en mí. A partir de hoy quiero que se concentren más en esta parte. Él está en mí. Porque cuando tú encarnas esta verdad en tu espíritu, tu vida se va a sobredimensionar. Si entiendes que Dios te ama, si entiendes que eres su hijo, y aunque eres adoptado, te ama tan igual que a su hijo unigénito. Te ama tan igual como Él. Nos hizo herederos con Cristo. No puso a Cristo por encima, no nos hizo herederos con Él. Por eso dice la Biblia, como es Cristo, así somos nosotros. Nos puso como sus hijos, aunque somos adoptados. Escúcheme, que esto es interesante. Y Él vive en mi corazón. Algunas personas están orando como que Señor, ven, hey, que está aquí. Señor, ¿por qué me dejaste? No, está aquí. Recuerda, vive en. Y esa palabra en griego es vivir de manera permanente. No es que Dios se va y viene en mí. No es que algunos días Él vive en mí, otros no. No es porque si no pude llegar al culto, entonces quedé sin Dios. Es porque me metí en un lío ayer y hoy amanecí sin Dios. No. Él vive dentro de ti. Y esto para los discípulos creo que fue un boom. Sin embargo, le dijo el Señor, ustedes tranquilos, el Espíritu Santo, Él les revelará lo que hoy no entiendan. Así que no se preocupen. Más adelante el Espíritu Santo toma al propio apóstol Pablo para desarrollar esta idea de Jesús. Porque creo que los discípulos no la entendieron de buenas a primeras. Esta verdad la desarrolló de manera excelente el apóstol Pablo. Quien dice, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La palabra templo significa casa grande o palacio.
Pablo sabe a quién le está hablando, sabe que todo el mundo sabe lo que es un templo. Tanto los judíos como los paganos gentiles, todo el mundo sabe lo que es un templo. Y todo el mundo tiene la idea que en ese templo vive Dios. Hasta los evangélicos lo creen. Nos vamos, pero Dios se queda aquí en el cine. Todo el mundo sabe, todo el mundo tiene la idea que en un templo vive Dios. Entonces, ¿qué mejor figura para ilustrar esta verdad que Jesús reveló en Juan 14? Pablo comienza a enseñar a la iglesia y a decirle: vosotros sois el templo, sois la casa, sois el palacio donde vive el creador del universo, el creador de los cielos y de la tierra. En ustedes vive aquel que vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, resucitando de entre los muertos al tercer día. Esto es grande, porque a lo mejor usted ni siquiera está de acuerdo con su cuerpo. Usted a lo mejor quiere hacerle remodelaciones a su templo. Yo creo que este templo debería tener el techo más alto. Yo creo que nos pasamos unos cuantos metros de ancho. Quizás este templo tiene las columnas un poco roídas y duelen de vez en cuando. Pero lo grande de esto, que a pesar de cómo soy, a pesar de la pinturita que le echaron a las paredes al templo, a pesar de cómo está el tejado del templo, hay algo poderoso y grande. Y es que el Dios que hizo los cielos y la tierra con su palabra decidió vivir a través del Espíritu de su Hijo en mi corazón. Si hay una verdad grande en esta mañana, es que Dios vive en ti. Por eso puedes iluminar. Por eso puedes alumbrar. Me encanta cuando la Biblia dice que Juan el Bautista era una antorcha que ardía. Él era la antorcha, pero no era el fuego. El fuego era Jesús. Y ese fuego vive en mi corazón. Así que yo soy un instrumento de luz. Y los que lo son, levanten su mano y bendigan su nombre. Aquí no hay que hacer esfuerzo para alumbrar. No. El que esté haciendo esfuerzo para alumbrar es porque se le está acabando la batería. Usted no tiene que hacer esfuerzo para alumbrar y preguntarse cómo debo alumbrar. Es que si tú estás lleno de Dios, Dios vive dentro de ti y tú estás consciente que eres templo y morada del Espíritu Santo, eso no se puede ocultar. Alabado es el nombre de Jesús. Vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. La palabra morada viene del griego oikeo, que significa ocupar una casa, residir de manera permanente. Somos una casa grande. ¿Cuántos pueden bendecir su nombre? Cuando a Esteban lo están apedreando, en el libro de los Hechos, capítulo 7, está esa historia. Esteban dice algo sorprendente a los judíos que le apedreaban. Él dice: ustedes creen que Dios habita en el templo. Están equivocados. No hay ningún templo humano que pueda aguantar la grandeza de Dios. Él mismo dijo: en el cielo está mi trono y en la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué templo puede aguantar la presencia de Dios? Pero declaró algo interesantísimo que los que le estaban apedreando no entendieron. Le dijo: Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, pero sí habita en ti.
Yo quiero que tú levantes tu mano y le des gracias a Dios, diciéndole: Señor, gracias porque tú vives dentro de mí. Yo quiero escuchar gente que a pesar de sus problemas, de sus debilidades, que a pesar de sus errores o fallas, pueda levantar su mano y con convicción pueda decir: yo soy el templo de Dios, yo soy el palacio, la casa del gran rey. Él vive en mi corazón a través del espíritu de su Hijo. Él derramó su espíritu en mí como el aras de esa herencia que recibo por ser su hijo. La señal, el sello de que soy su hijo es su espíritu. Los reyes ponían señales en sus hijos. El sello real. Se identificaba el hijo del rey. Nosotros no somos de sangre azul, pero sabemos identificar. Oh, mira el lunar de papá. Lo sacó, ese es hijo. Mira, sacó todo igual a mí. La señal, lo que me identifica, no es cargar una Biblia debajo del brazo, ni andar en todas partes diciendo aleluya o gloria a Dios. Y no estoy diciendo que no cargues tu Biblia ni digas gloria a Dios y aleluya, pero en realidad eso no es lo que te debe identificar. Lo que me hace visible al mundo, lo que me hace visible al mundo espiritual, lo que me hace visible a los ojos de Dios como su hijo, es que la presencia gloriosa de su espíritu está en mi corazón. Yo soy la casa de Dios. ¿Alguien lo puede decir? Dile al que tienes, el que está detrás de ti, que lo ve así como desanimado, dile: mira, tú eres su casa. El apóstol Pablo desarrolló muy bien esta teología, esta revelación. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego dice: y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ahora, para muchos cristianos, pareciera que esas palabras de Pablo forman parte de un poema, de algo bonito que se pueda decir. Pero resulta que no es un poema, que no son declaraciones amorosas o declaraciones abstractas. Para Pablo era una realidad: Cristo vive en mí. No puedo llevar, óigame bien, no puedo llevar una vida cristiana victoriosa e influyente si no entiendo que Cristo vive dentro de mí. Cuando tú lo logras entender, escúchame, esta revelación y el entendimiento de esta revelación, que son dos cosas distintas. Hay gente que puede tener la revelación y no tiene el entendimiento. Hay gente que tiene una buena doctrina, pero no tiene entendimiento. Hay gente que cree que Dios sana, pero no ora para sanarse. No tiene entendimiento. Hay gente que dice: sí, el Espíritu de Dios vive. Sí, lo dice, lo cree porque la Biblia lo dice, pero no tiene el entendimiento para aceptar que Él vive en su corazón. Ahora bien, óyeme, cuando tú lo entiendes, tu vida cambia. Para empezar, te liberas de las cadenas de las limitaciones. Ay, es que yo no puedo. Es que yo no sé. Es que yo no me atrevo. Es que yo soy incompetente. Cuando tú sabes que Dios vive en ti, es que sueñas que puedes lograr lo imposible. Por una sencilla razón: el que está dentro de mí es todopoderoso. Cuando tú estás consciente de que Dios vive en ti, no renuncias
al colegio, a la universidad o al instituto para no enfrentarte al inglés y a las matemáticas. En vez de decir, no es que yo soy bruto para los números, es que te levantas y comienzas a decirte al espejo, el Espíritu de Dios vive en mí, y si Él vive en mí, yo soy suficiente para lograrlo. No hay limitaciones. En estos días estaba en un lugar, me pareció fantástico lo que yo escuchaba. Alguien decía que el Espíritu de Dios le tocó de manera sobrenatural en la noche y al día siguiente tenía una habilidad especial para tocar el piano. Yo vi los rostros de las personas cuando él estaba contando este testimonio, y cuando yo veo los rostros empiezo a ver gente hablándose al oído uno con otro y a otros poniendo como mueca. Es que es imposible. ¿Quién aprende a tocar un piano de una noche para un día? Eso puede costar para aquel en el cual en su corazón no vive el Espíritu. Si Él vive en ti, Dios tiene un plan contigo. Y aunque hoy no tengas capacidades, aptitudes para lograrlo, si Él está en ti, no te preocupes. Él lo hará a través de tus manos, a través de tu mente, a través de tu boca. Y vas a comenzar a ver cosas sobrenaturales en tu vida. Lo sobrenatural comenzará a ser lo natural en ti. Da un aplauso bien fuerte al Señor. Cuando tú entiendes que Dios vive en ti, eres libre de los temores. Vivimos aterrados por tantas cosas. Óyeme, que Él vive en ti. Ay, si estuviera el pastor aquí. Ay, si estuviera mi papá aquí. Ay, si alguien me pudiera ayudar. Oye, te estás olvidando del recurso más grande que posee. Tú nunca estás solo. El Dios de poder vive en ti. Mira cómo hablaba el salmista David. David decía cosas como esta: Jehová está a mi diestra, jamás seré conmovido. ¿Lo ha leído? Amén. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Conmigo, al lado. Amén. David nunca dijo, Él está en mí. Nunca. Ahora, si David lo único que podía disfrutar era que Dios caminara a su mano derecha como un gigante, y él se sentía capaz de aniquilar a cualquiera y enfrentarse a los gigantes de la vida solo con que Dios estuviera a su mano derecha. ¿Cómo deberíamos sentirnos nosotros en esta mañana sabiendo que el Dios Todopoderoso vive en nuestros corazones? Él no está a mi mano derecha, Él está dentro de mí. Las cosas deben cambiar en ti a partir de ahora. Él no está con, Él está en ti. Cuando tú entiendes que Él está en ti, tu lucha contra el pecado termina. Cuando tú estás consciente que está en ti, la Biblia dice que hemos recibido su Espíritu. Poder, amor, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? Entonces, cuando tengo dominio propio, no lo tengo porque yo tenga fuerza propia de voluntad, sino porque Él vive en mí. Y como Él vive en mí, me da poder, capacidad. Como Él vive en mí, tengo dominio propio. Puedo decir que no. Cuando la gente sucumbe ante el pecado, es porque ignora la realidad de que Dios vive en él. Se da licencias porque dice, oye, el pastor no me está viendo. Oye, no hay ningún hermano de la iglesia por aquí cerca.
Siento que puedo hacerlo porque nadie me observa. Estás ignorando la verdad más grande que existe en el universo. Si eres hijo de Dios, entonces el Espíritu de Dios mora en ti. Y si vive en ti, tú puedes vencer el pecado. Sea el pecado más grande, hoy se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Cuando Dios vive en ti, tú te liberas del miedo, del temor a las tinieblas. Oh, hermano, no hable de eso. Estamos en la iglesia. No lo menciones, por favor. Hay hermanos que hacen tregua con el diablo. Le sacan la banderita blanca. Tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Yo no te nombro, tú no te metes conmigo, y así vamos. Déjeme decirle que el diablo no respeta banderitas blancas. Y hay gente que le tiene pánico a las tinieblas. Miedo. No podemos alumbrar teniéndole miedo a las tinieblas. Los conceptos que a veces manejamos como iglesia son cosas que reflejan lo que creemos. Escucho gente como decir, no puede un cristiano participar de, por ejemplo, profesiones como política o ser abogado, porque cuando se mete ahí se va a corromper. Entonces da como entender que somos tan débiles que dependiendo del ambiente donde nos metamos podemos sobrevivir o no. Entonces tendríamos que meternos en una burbuja y nunca salir. Aquí no somos nosotros los que deberíamos sentir miedo. Los que deberían sentir miedo son los que no tienen a Dios. Nosotros tenemos a Dios. Él está con nosotros. Él nos dio capacidad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal. Y dice, nada nos hará daño. No te metas ahí porque seguro te corrompe. ¿Por qué no pensamos mejor? Métete allí para que esos corrompidos sean transformados cuando tú comiences a alumbrar. Tenemos que creer que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. El que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Yo recuerdo en el año 97 teníamos un viaje evangelístico a Haití. ¿Ha escuchado de Haití? Año 97, unos cuantos años atrás, ¿no? 21 años. Hermano Yélamo, usted va a Haití con el grupo de evangelistas, ¿sabe? Por un momento en mi cabeza comencé a pensar en zombies. Y yo dije, hermano, tengo la agenda llena. No, esa estaba más vacía en esa fecha que... Pero dije, bueno, para no mentir, llamé a un pastor y le dije, pastor, ¿por qué no me invitas para esta fecha? No fui. La gente creyó, y hasta el día de hoy lo creen, que no fui porque tenía una campaña. No tenía ninguna campaña, tenía miedo. Tenía mucho miedo. Año 2011, me desquité, porque entendí que Dios vive en mí. Me fui a Haití por 21 días. ¿Sabe dónde dormía? En el patio de una casa debajo de un árbol de mango. Ni siquiera en una hamaca, tirado en el piso. Pasaban tarántulas enormes. Se escuchaba toda la noche los tambores de los brujos. Yo, los tamborcitos estos me relajan y puedo dormir mejor. 21 días allí predicando, 21 días viendo la gloria de Dios. Construimos un templo en 21 días. La diferencia del 97 al 2011 era entender una verdad. Por eso es importante lo que crees y cómo lo crees. Era entender que Dios no está con,
sino que Dios está en mí. Y si Dios está en mí, puedo ir a Haití, puedo ir a Gabón, puedo ir a la luna, puedo ir a Marte, puedo ir donde tenga que ir. Y sabré que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Dios, el que está en mí, es más grande que el que está operando afuera. Algunos me dicen, pastor, ¿será que me echaron algo? Es que al lado vive una doña que parece que... ¿Será que por eso me están saliendo las... A mí nadie me echa nada, y que echen lo que les dé la gana, yo ni me preocupo. Le decía a los hijos míos que a veces el diablo nos atormentaba por la noche, porque el diablo sabe lo que tú sientes y crees. Ahora cuando escucho cosas, lo que hago es arroparme y decir, no me vas a quitar ni el sueño. No mereces ni que te reprenda. Me quedo dormido. ¿Sabes por qué? Porque Él vive en mí. Ay, hermano, cómo quisiera que tú entendieras esta gran verdad. Si Dios vive en ti y tú lo crees y lo entiendes, tu vida será una vida victoriosa. No hay pecado que pueda contaminarte, no hay demonio que pueda oprimirte, no hay obstáculo en tu vida que pueda impedir tu avance. Si Dios está dentro de ti, eres un vencedor. Si Dios está dentro de ti, no hay nadie que te detenga, no hay nadie que te apare, no hay nadie que pueda contra ti. El éxito es tuyo. Pero hay otra verdad que quiero compartirte. No solo Dios vive en ti, Dios quiere obrar a través de ti. Por eso a veces siempre estamos como los discípulos cuando el Señor ascendió, que todos estaban mirando para arriba. La iglesia de hoy está igual, mirando al cielo, esperando que todo venga de allá, cuando en realidad todo está aquí. Todo está aquí. ¿No vive aquí? ¿Vive o no vive? ¿Quién trae el avivamiento? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y dónde está Él? ¿Dónde? ¿Allá o aquí? Entonces, ¿dónde va a venir el avivamiento? De aquí. ¿Quién es el que sana? ¿Quién opera con los dones para sanar, para liberar? ¿Quién? ¿Y dónde está Él? Entonces, ¿dónde va a salir la sanidad? Es una perspectiva distinta. Siempre estamos como los discípulos. ¿De dónde es que va a venir? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Está aquí. Lo que usted tiene que hacer es esto: quitarle la tapa o las tapas a su vida y dejar que lo que está dentro salga, creando una atmósfera de la presencia y de la gloria de Dios donde quiera que tú vayas. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Diga conmigo, vive. Y la palabra vive tiene dos acepciones. Una es que tiene vida. Y dos, es que reside. Sí, la abuelita vive. Usted está diciendo, respira. Y cuando usted dice, sí, el hermano vive allí, está diciendo, esa es su casa. Ahora Pablo dice, Cristo vive. Él no está allí inerte. Él está vivo. Y vive, reside en mí. El Espíritu quiere acción. El Espíritu quiere acción. Pero para Él accionar, usted necesita entender que Él vive allí y que quiere obrar a través de ti. No, a través de mí no. Del hermano que está al lado esto. Por eso me gustó ayer pedirles a ustedes que oraran por las personas. Yo no oré por nadie. Tú oraste. Y la gente se sanó. Tú fuiste quien pusiste las manos. Él necesita esa acción.
Él lo que necesita es que tú le digas: mis manos son tus manos, Señor, empieza a tocar. Mi boca, Señor, es tuya, así que empieza a hablar como tú quieras. Mi mente es tu mente, así que comienza los pensamientos creativos. Mis pies son tus pies, donde quiera que tú vayas, yo iré. Dios quiere acción. Y quiero llevarte al libro de Ezequiel, el de la Biblia, capítulo 47. Ahí habla de un templo. ¿Cuántos son templos del Espíritu? Aquí habla de un templo. Literal, va a ocurrir esto en los tiempos finales. Y quiero tomar esa profecía futurística para ilustrar otra verdad espiritual que puede ocurrir hoy entre nosotros. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, me parece más clara, porque la Reina Valera menciona los lugares como se llamaban de manera antigua, pero esos lugares tienen nombres modernos. Así que cuando lo lea en esta versión lo va a entender mejor. Escúcheme, preste atención. Ezequiel 47. ¿Estás aquí? Voy a leer desde el versículo 1. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Creo que en la Reina Valera dice casa, ¿vale? Pero esa casa, ¿qué dijimos que significa templo? Casa o palacio. Está hablando de la casa de Dios. En otros pasajes de la Biblia, cuando se refiere al templo, habla de la casa de Dios. La NTV lo traduce directamente como el templo. Me llevó a la entrada del templo y allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo. ¿Qué salía de la puerta del templo? Agua. Diga conmigo, agua. Pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Pregunto, hago una pausa aquí. ¿De dónde salió este río? ¿Y qué es la casa? El templo. Muy bien, sigo. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después otros 530 metros el agua me alcanzaba la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. La mayoría nos quedamos predicando hasta aquí, diciendo nademos en el río de Dios. Y eso está bien. Pero hay algo más. El versículo 6 me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Diga conmigo, la orilla. Al volver me sorprendió ver muchos árboles. ¿Sabes por qué? Porque a la orilla no había árboles. ¿Cuándo nacieron los árboles? Cuando empezó a pasar el río. Árboles que crecían a ambos lados del río. Esos árboles no existían, era un desierto. Vea el panorama, trate de visualizarlo en su mente. Un desierto, un río que sale de la casa de Dios y de lado a lado comienzan a crecer árboles. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto
y desemboca en el valle del Mar Muerto. Ese nombre no aparece en la Reina Valera, pero la descripción geográfica de la Reina Valera indica que está hablando del Mar Muerto. Un mar que lo puedes buscar en internet, en Google, nada alrededor de vida. Para empezar, ni siquiera es un mar, es un lago. Le llaman mar porque el agua es salada, pero como cosa rara y extraña, los niveles de sal son más altos que cualquier mar del mundo. De manera que no hay vida animal. No hay vida animal dentro del lago y no hay vida vegetal alrededor del lago. Todo está pelado, árido, seco y muerto. Pero allí dice que cuando el río de Dios que sale de su templo pase por el desierto, crecerán árboles. Y cuando ese río desemboque en el Mar Muerto, dice, esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, cosa que hoy no existe, porque sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Cuando yo leía eso, mi mente viajó a Juan capítulo 7, el último y gran día de la fiesta. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior. ¿Te das cuenta que ya no hay que estar mirando arriba? ¿De dónde va a brotar el río? ¿De dónde va a brotar el agua? De arriba, hermano. Estaba esperando una lluvia fresca. No. De aquí. Hágase conmigo, de aquí. Tóquese el templo. ¿De dónde salió el río que habla el 47 de Ezequiel? Ese río sale de la puerta del templo. Y Juan 7 dice que de mi interior fluirán. Esta versión dice brotará, burbujeará ríos, agua viva. Y aclara Jesús diciendo, y esto lo decía del Espíritu Santo que había de venir sobre los creyentes. Hay algo que es una realidad y es que Dios vive dentro de ti. Hay algo que es una realidad y es que tú eres el templo del Espíritu Santo. Necesitamos entonces unirnos a la mente de Dios y comenzar a abrir las puertas de este templo y que de este templo comience a fluir Juan capítulo 7, los ríos de agua viva. Allá afuera hay mucha gente que está como el Mar Muerto, sin vida, sin esperanza, sin solución. Pero el río que está en mí va a tocar sus realidades y van a cambiar para la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a tu nombre! Jesús es la casa de Dios. Cuando Jesús caminó en Jerusalén, en Galilea, era la casa de Dios. El Espíritu Santo descendió de él de manera permanente. Por eso donde quiera que Jesús iba, el río fluía.
Y donde el río fluía, la sanidad llegaba. Donde el río fluía, las cadenas espirituales se rompían. Donde el río fluía, la religión quedaba relegada a un lado. Donde el río fluía, venía la esperanza. Ese río está en ti. Porque Jesús lo que hizo fue darme su espíritu. Lo mismo que había en Jesús está sobre ti hoy, ahora. Necesitas aceptarlo y creerlo. Porque solo cuando lo crees puedes caminar sobre esa revelación. Tú no eres cualquier cosa. No eres cualquier persona. No eres una persona débil. Por eso la Biblia dice, diga el débil. Y cuando ya lo declaras, ya no eres tan débil. No puedes seguir sujeto a tu debilidad, sino caminar en la revelación de que el Dios Todopoderoso vive en ti. Ponte en pie, por favor. Él vive en ti. Quiere fluir a través de ti. Él quiere fluir a través de tu vida. Que necesito mayor preparación, no. Lo que necesita es que de la puerta del templo salga el río. Te puedes ir preparando mientras el río fluye. Ese mar muerto, proféticamente, en el futuro será un lugar, será un jardín. Porque cuando Dios traiga los cielos nuevos y la tierra nueva, no puede haber nada muerto en la tierra. Nada muerto en la tierra. Pero eso no solo va a ocurrir en el ambiente natural, físico. También hay muchas familias como el mar muerto. ¿Dónde está el río sanador? ¿Dónde están las aguas profundas que pueden traer abundancia, prosperidad y transformación? ¿Dónde está el templo donde Dios habita? ¿Dónde está la gente que lo cree? ¿Dónde está la gente que lo vive? ¿Dónde está la gente que lo confiesa? ¿Dónde está la gente que se ve como gente especial? ¿Dónde está la gente que se ve como una piedra viva que se une con el que está al lado y juntos formamos el gran templo de Dios en Estepona, en España y en el mundo entero? Piedras vivas. Con mis debilidades, con mi genética, con mis imperfecciones. En este templo Dios habita. Ni el templo de Salomón con toda su grandeza. Porque sabes, ciertamente la Shekinah, la presencia de Dios descendía sobre ese templo. Pero no era permanente. En el tabernáculo también se derramaba su presencia, pero no era permanente. La Biblia nos enseña que se levantaba la columna y se movía. Cuando Dios quería hablar, se manifestaba en el tabernáculo. El día de la inauguración del templo de Salomón, la presencia de Dios se hizo real, era palpable, era visible, pero no era permanente. Ni con todo el oro, ni con todas las piedras preciosas. Ese templo se puede comparar a la iglesia. La iglesia sale de este lugar y solo quedan paredes. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Somos el templo del Dios vivo. Somos la casa, el palacio de Dios. Somos lo mejor que Él tiene, porque no habita en templos hechos por manos humanas. Pero sí escogió vivir en corazones quebrantados y humillados ante su Hijo Jesús.
Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo quiero que estos minutos que nos quedan abran la puerta de tu templo y dejes que comience a fluir el río, el río, el río. Y quizás las aguas que van a salir de ti van a sanar, a chispear al que está al lado y van a traer vida, árboles, flores, un jardín hermoso a la vida del que está a tu lado. Las circunstancias no me pueden a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me pueden a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso, victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me pueden a mí. El victorioso vive en mí. Victorioso, el victorioso vive en mí. Decláralo. El victorioso vive en mí. Decláralo. Las circunstancias no me pueden a mí. El victorioso vive una vez más. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me pueden a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria Él me dará. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria Él me dará. El victorioso vive en mí. Aleluya. El victorioso vive en mí. Vive en mí. Las circunstancias no me pueden a mí. El victorioso vive en mí. Vive en mí. El victorioso vive en mí. ¿Puedes declararlo? El victorioso vive en mí. Sí, Señor. Las circunstancias no me pueden a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria Él me dará. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor.